Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 3 de la clase de análisis de sistemas electromagnéticos en sistemas ingenieriles del grupo 315 y hoy le venimos a presentar nuestro reporte final del motor electromagnético. Los integrantes de este equipo somos Alex Páez Guajardo, Adrián Valle Salazar, Mauricio Sotorriz, Matías Eduardo Tejez Mancía, José María Villafranca Dueñas, Daniel Vázquez Montemayor y empecemos. Pues primero vamos con la introducción. El objetivo de este reto es entender cómo funcionan los motores y generadores eléctricos y por qué son fundamentales en la industria actual. Primero que todo, estudiamos sus principios y su evolución a lo largo del tiempo, los diferentes tipos que existen y sus aplicaciones prácticas en sistemas electromagnéticos. Todo esto tiene su origen en el siglo XIX, cuando Michael Faraday descubrió la inducción electromagnética. Después Tesla y Edison impulsaron su aplicación en la generación y distribución de energía, revolucionando la forma que usamos la electricidad. Además, analizamos los distintos tipos de motores, como los de corriente continua, alterna, síncronos, asíncronos y motores paso a paso. Y lo mismo con los generadores que se clasifican según su tipo de corriente y eficiencia. Comprender todo esto nos ayuda a proponer soluciones más eficientes para el diseño de sistemas eléctricos y su uso en contextos reales. Bueno, y ahora vamos a diferenciar entre un motor y un generador. Bueno, primero que nada, esto es importante, ¿por qué? Porque son dos cosas muy diferentes que se parecen. Tienen bastantes similitudes, en especial en la parte, pues, como física de la construcción y también que utilizan a lo mejor como los mismos conceptos de hasta cierto punto, pero de diferente forma. Entonces, como dije, un motor eléctrico y un generador eléctrico poseen ambos rotores, bobinas, imanes, todo ese, todos esos materiales, todo ese show, pero la diferencia es la dirección en la que se convierte la energía. Por ejemplo, bueno, no por ejemplo, partimos del motor, que este motor convierte energía eléctrica en energía mecánica. Esto lo podemos ver en nuestro trabajo, en nuestro proyecto, que a lo mejor no funcionó de la mejor forma, pero que a partir de una batería se le inducía electricidad o energía eléctrica al, al motor, al mecanismo, y mientras que estos electrones de energía cruzaban por el conductor, un campo magnético interactuaba con ellos y hacía que girara pues hacia un sentido. Y pues el principio físico que va detrás de esto es la fuerza de Lorentz. Por el otro lado, el generador hace lo mismo pero al revés. Convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Entonces esto parte del principio de la inducción electromagnética que nos da Faraday, que al mover un conductor dentro de un campo magnético se genera una corriente eléctrica. Y bueno, la forma como más sencilla de poderlos diferenciar es pensar que pues un motor es como un motor de carro que utiliza pues una fuente de energía que en este caso es la electricidad y genera movimiento. O en otras palabras, más a lo mejor un poco más científicas, podemos decir que ambos dispositivos aprovechan la interacción entre corriente y campo magnético, pero en sentidos opuestos. Ahora vamos con los principios físicos que se usaron para este proyecto. El funcionamiento de motores y generadores eléctricos se basan en el magnetismo y en el electromagnetismo. Los motores convierten electricidad en movimiento gracias a la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una espira con corriente. Los generadores hacen el proceso inverso. Al mover una espira dentro de un campo magnético, generan electricidad, que esto es una inducción electromagnética, y científicos como Faraday, Lenz, Oreot y muchos otros que vimos en clase hicieron descubrimientos claves sobre la relación entre la corriente y magnetismo, lo que permitió el desarrollo de estas tecnologías esenciales para la vida moderna. Ahora sigamos con las partes del motor generador y la propuesta del diseño. Bueno, básicamente se usaron las siguientes partes: una base, un estator, imanes, rotor, rodamientos, soportes estructurales, bobinas de cable y un generador eloico. Esta es nuestra propuesta de diseño. En un principio, como pueden ver, es muy similar a lo que llegamos. Primero, como pueden ver en el dibujo, en la propuesta de diseño digital, quisimos em, primero tener una base muy, básicamente sólida, donde tengan todos los materiales que acabo de comentar. Que los materiales, bueno, vaya, de la base y la estructura, usamos una madera ligera con varillas con palitos. Estas pues tienen fácil manipulación y resistencia, como se puede ver.
y es una estructura que sostiene todos los componentes y reduce vibraciones, que eso es muy importante. Las bobinas es el alambre de cobre esmaltado, ideal para inducir corriente, y su grosor y número de vueltas afectan directamente a la potencia del dispositivo. Los imanes, usamos también unos imanes, que son imanes permanentes de neodimio, por su alta intensidad magnética, ideales para generar un campo fuerte con un muy poco espacio. También usamos un rotor, que es una espira giratoria conectada a un eje, encargada de convertir energía mecánica en eléctrica o viceversa. También tenemos los cables y las pinzas de cocodrilo, como se pueden ver en ambas, tanto en el dibujo como en la foto, para facilitar las conexiones eléctricas sin necesidad de soldadura. Y al final una pila de 9 voltios, que es fuente de corriente directa para probar el modo motor. Al conectar las bobinas genera un campo magnético que interactúa con los imanes, produciendo un movimiento rotacional. Y básicamente también pues, con los conceptos físicos involucrados tenemos pues la ley de Faraday, que al girar la bobina en el campo magnético se induce una corriente eléctrica. También tenemos la ley de Lenz, que la corriente inducida se pone a la causa que la genera, vaya, respetando la conservación de la energía. Y por último, la fuerza de Lorentz, una corriente que esta explica cuando una corriente en un campo magnético sufre una fuerza que provoca el giro del mismo rotor. El tiempo estimado de la construcción fue más o menos como pues, el ensamble en sí de la estructura nos tocó como una media hora, unos 25 minutos. En realidad las bobinas, pues sí, nos tardamos unos cuantos minutos, ya que tenemos que ser precisos y ir contando los giros de las mismas. La instalación de los imanes no, pues no tarda mucho, simplemente como vaya, 5 minutos. Era nada más que estén bien puestas y bien colocadas en sus lados. Y pues las pruebas con la pila de 9 voltios de ajustes finales como en una media hora más o menos en lo que hacemos las mismas pruebas. Bueno, para la metodología, le vamos a describir un poquito de qué fue lo que hicimos. Con ayuda de los materiales descritos anteriormente, se elaboró el rotor con una base donde se enrollaron tres espiras de aproximadamente 100 vueltas de alambre de 3 milímetros cada una. Este, Dos espiras se hicieron las secciones laterales. Aquí les voy a enseñar. Estas son las dos espiras. Se hicieron las secciones laterales del heptágono. Y después hicimos una espira larga en el eje central, que viene siendo los dos espacios en blanco o los dos espacios huecos que se ven en nuestra base heptagonal. Con eso tendremos tres espiras con un total de 300 vueltas. Una vez completadas las espiras, se soldaron los cables con su respectiva polaridad a los estatores. De esta manera quedó hecha nuestra bobina. Aquí vemos cómo están las tres espiras, la espira central, que es un poco más larga, las dos espiras laterales, y cada uno con sus respectivos cables y polaridades conectados a los estatores. Se soldaron. Utilizamos una soldadora con estaño, y estas eran plaquitas de aluminio en los estatores. Seguidamente la bobina se posicionó sobre las bases y se conectó debidamente a la fuente de voltaje, donde generó unos movimientos que se podrían describir como temblores. Estaba haciendo así nuestro rotor, indicando que la creación de fuerza por la interacción entre el campo magnético y eléctrico estaba sucediendo. Pronto en la discusión les vamos a comentar un poco qué fue lo que pasó. Y sí, por ahora esto es la metodología. Muchas gracias. Bueno, en el apartado de la discusión, ¿qué fue lo que pasó con nuestro generador? Nuestro motor no resultó como esperábamos, pero sí encontramos las razones por las cuales no funcionó. En primero lo conectamos a la batería de 9 voltios para probar si iba a funcionar, si tenía movimiento, y apenas se movía, por lo que decidimos conectarlo a una mayor fuente de voltaje, una de 30 voltios, y sí tenía más movimiento, pero no alcanzaba a girar, por lo que no resultó. Pero sí llegamos a las conclusiones de por qué no funcionó porque no daba las vueltas. No había ningún problema ni con el conmutador ni con el rotor en sí, con el cobre, ya que sí tenían continuidad, no presentaban ningún corto. Esto lo medimos con un voltímetro, al igual que el voltaje no era el problema, ya que lo subimos y sí mejoró el rendimiento del rotor, pero no como esperábamos, sí tuvo más movimiento. Por lo que llegamos a nuestra conclusión que probablemente era por el número de vueltas, ya que aunque eran 100 o más, aumentar el número de vueltas hubiera aumentado más la fuerza, entonces hubiera tal vez completado todo el movimiento deseado y hubiera sido continuo, pero no se podía, principalmente por las escobillas,
ya que no tenían buen contacto y se movían un poco, entonces se perdía ese contacto y no se podía invertir el flujo de la corriente. Y bueno, pues el proyecto tuvimos varias dificultades. Al principio solo teníamos una bobina con 30 vueltas y pues que eso no nos resultó, no nos dio resultado y por lo tanto pues no daba vueltas, no creaba nada, solo se creaba un poco de corriente, pero era todo. Y al final pues nos dimos cuenta que entre más vueltas le dáramos y más fuerza tuvieran los imanes, más fácil se iba a mover la bobina. Y pues claro, aprendimos mucho sobre la ley de Lorentz, la ley de Hurwitz. Y pues yo pienso que s- va a tener un gran resultado sobre nuestro ambiente de trabajo y pienso que ayuda mucho para la resolución de problemas y de conflictos y de cómo podemos aplicar estos temas en la vida real. Muchas gracias.